Ok, hermanos, Dios me los bendiga. Amén. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta hora. Para los adventistas del séptimo día, sabemos de que ya empezó el día santo de Dios. Amén. Así que tengan todos un feliz sábado. Amén. En esta semana hemos estado predicando ¿de qué? De la ley de Dios. Y vamos a ver en este estudio que la persecución va a ser por este motivo. El diablo odia la ley de Dios y odia a quienes la guardan. Por allí anda una falsa enseñanza que dice de que nadie puede obedecer la ley de Dios. Pura enseñanza satánica. ¿Por qué decimos eso? Cuando alguien dice que nadie puede obedecer la ley de Dios, están enseñando una falacia, porque están diciendo que Dios da leyes que nadie las puede guardar. O sea, dando a entender de que Dios es un Dios injusto. Nos da leyes que nadie las puede guardar. Muchos cristianos de otras iglesias dicen, los adventistas del séptimo día son fanáticos, porque dicen de que la persecución va a ser por la ley de Dios. Bueno, vamos a ver si es verdad que somos fanáticos. Vamos a hablar con la Biblia sola. Saben, hermanos, de que muchos protestantes dicen de que nosotros seguimos la doctrina de Elena de White. Pero en esta semana no hemos citado ninguna cita de Elena de White. Solamente hemos citado ¿qué? Biblia. Y ayer que cité a Albert Banks como comentarista, pero Albert Banks no es adventista, es un comentarista presbiteriano. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer aquí? La iglesia. El catolicismo dice que es María, pero según la Biblia, la mujer es un símbolo ¿de quién? De la iglesia verdadera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos. Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Noten, si la Biblia dice los que guardan, significa que la ley se puede guardar. Amén. Dios tendrá un remanente, un pueblo que exaltará la ley de Dios. Amén. Y el diablo le va a hacer la guerra a este remanente. Lo va a perseguir. Va a usar a los poderes políticos y religiosos en una coalición impía para perseguir a este remanente. Y aquí dice, los que guardan los mandamientos. ¿Saben de que Satanás? ¿Por qué Satanás odiaba a Cristo? Vamos a ver de que el diablo odiaba a Cristo porque Cristo también era obediente a la ley de Dios. Cuando el diablo tentó a Cristo, ¿para qué lo tentaba? Para que Cristo quebrantara ¿qué? La ley. La ley de Dios. O sea, el diablo odia la obediencia a la ley de Dios. Y el diablo, como no pudo matar a Cristo, como no pudo hacer caer a Cristo, se lanza ahora con la iglesia, contra la mujer. Pero el odio es primordialmente contra Cristo. Apocalipsis 12, versículo 4 al 5. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es una escena simbólica como el diablo, usando a Herodes, trató de matar a Cristo cuando nació. Pero el diablo quería matar a Cristo antes de que Cristo cumpliese la misión. Pero como no pudo matar a Cristo y no pudo vencerlo a través de las tentaciones, el diablo se lanza contra la mujer. Este texto bíblico deja más que claro que el diablo no odia a cualquier iglesia.
¿Saben de que mucha gente dice, mi iglesia es la verdadera? ¿Por qué? Porque fue fundada en Pedro. Mi iglesia es la verdadera porque tiene más de 2000 años. Pero según la Biblia, la iglesia verdadera se caracteriza ¿por qué? Porque guarda ¿qué? Los mandamientos, y no es mucha, sino que es poco. Amén. Cristo dijo, no temáis manada pequeña. Amén. Porque siempre el pueblo de Dios que guarda los mandamientos siempre ha sido poco. No se vayan a confundir que el pueblo de Dios es mucho. Quitemos esa mentalidad de la mente. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, el pueblo de Dios ha sido un pequeño rebaño. A comparación de los que siguen a Satanás, de la religión falsa, son como la arena del mar. ¿Cuántos creen de que Cristo guardaba los mandamientos? Amén. Juan 15:10. Recuerden de que esa falsa doctrina que predica el protestantismo apóstata, de que la ley quedó abolida, es una doctrina diabólica. Porque Cristo no vino a abolir la ley del Padre, sino que vino a obedecerla. Juan 15:10. Si guardares mis mandamientos, permanecerás en mi amor, así como yo he guardado, ¿qué dice? Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, Cristo guardaba los mandamientos y la iglesia remanente, ¿qué hace también? ¿Guarda qué? Los mandamientos. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Según la Biblia, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Juan 16. Marcos 16:15 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. O sea, para ser salvos hay que creer. Amén. Pero ¿qué es creer? Creer es obedecer. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esta es una alusión a lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Cristo dice, clamó al Padre. Y dice, con lágrimas y grande clamor. Y noten cómo dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Noten, Cristo no nació obediente, porque Cristo nació como un ser humano. Y ningún ser humano nace obediente. ¿Estamos de acuerdo? Se aprende la obediencia de acuerdo a lo que se aprende en el hogar y en nuestro entorno o hábitat. ¿Qué hubiese pasado si el padre hubiese entregado a ese niño a un par de borrachos para que lo criaran? ¿Qué iba a pasar con ese niño cuando naciese o cuando creciese? O sea, en Cristo también se aplicó el proverbio, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Es interesante, hermano, que Cristo aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los salvos, hermano? Los que le obedecen. Los que le obedecen. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué significa creer en Dios? Obedecer. Porque la gente dice allá afuera, yo creo en Dios. Pregúntele a medio mundo en la calle. Pregúntenle a los borrachos, a las prostitutas, si creen en Dios, ¿qué le van a decir? Que sí. A los delincuentes, yo conocí un borracho que antes de tomarse el tapping, el trago, le decía a Dios que bendijera el tapping. O sea, hasta los impíos creen en Dios. Y dice la Biblia que aún los demonios, ¿qué? Creen. Porque el creer bíblico, ¿cuál es? Obedecer. Mucha gente cree en Dios, pero creen a su manera. No quieren obedecer.
quieren vivir en su mala vida, depravada, quieren ir a fiestas, quieren vivir una vida libertinaje, no quieren someterse a los mandamientos de Dios. Pero aquí dice que los que se van a salvar, ¿quiénes son? Los que le obedecen. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos eso, hermano. Los que le obedecen son los salvos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Acabamos de ver de que Cristo guardaba los mandamientos del Padre. Y el remanente también guarda los mandamientos. La pregunta es, ¿por qué fue el pleito de los fariseos contra Cristo? ¿Por qué los fariseos odiaban a Cristo y buscaban forma de matarlo? ¿Por qué los fariseos siempre que se encontraban con Cristo era para pelear, para discutir? Porque los fariseos acusaban a Cristo, ¿saben por qué? Los fariseos nunca acusaron a Cristo de ser un adúltero, de ser un chismoso, de ser un ladrón o de ser un idólatra. Los fariseos nunca dijeron eso de Cristo. ¿Por qué o por dónde los fariseos acusaban a Cristo? Los fariseos acusaban a Cristo por supuestamente quebrantar ¿qué? El sábado. El pleito era solamente por sábado. No vemos que los fariseos acusan a Cristo de ser un idólatra, de ser un ladrón o de ser un hijo que deshonraba a sus padres. Lo acusaban ¿por qué? Por quebrantar el sábado. Y quiero decirles algo, hermano. Cristo Jesús nunca quebrantó el sábado. Amén. Según la perspectiva de los fariseos, Cristo sí quebrantaba el sábado. Porque los fariseos condenaban hasta las obras de misericordia. Creían de que eso era pecado. Y el catolicismo y el protestantismo saben de que dicen eso. Cristo quebrantaba el sábado porque hacía obras de misericordia. Lo acusan a Cristo de ser un violador del sábado. En otras palabras, ¿qué están diciendo? Que Cristo era un ¿qué? Pecador. Pecador, porque pecado es ¿qué? Transgresión de la ley, y el sábado es parte de la ley. Amén. O sea, en una forma maliciosa y sutil, están diciendo que Cristo era ¿qué? Pecador. Un pecador. Igual como los fariseos. Este no proviene de Dios porque quebranta el sábado. Porque para ellos los milagros y las obras de misericordia eran pecado, según ellos, no la ley de Dios. Porque el mandamiento, ¿qué es lo que prohíbe? Trabajo secular, egoísta, innecesario, que lo podemos hacer en cualquier día de la semana. O sea, el mandamiento no prohíbe obras de misericordia, ni hacer el bien. Amén. Pero los fariseos habían impuesto cargas pesadas al mandamiento, inventadas por ellos. Y cuando miraban a Cristo hacer un milagro en sábado, decían, este es un quebrantador del sábado. Y les daba rabia, los enojaba. Los fariseos no podían ver a Cristo, lo odiaban. Y mire cómo estaban de satánico. Que para los fariseos hacer obras de misericordia, eso era pecado y era quebrantar la ley. Pero buscar a alguien para tratar de matarlo en sábado, allí no era pecado para ellos. Por eso que Cristo les dijo, vosotros sois hijos de vuestro ¿qué? Padre el diablo. Ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y les enojaba. Ahora, vamos a ver, hermanos, lo siguiente. Escuchen lo que les voy a decir. Los judíos en los tiempos de Cristo no podían hacer nada por sí mismos, porque eran esclavos del Imperio Romano. ¿Noten lo que estoy diciendo? Los judíos en los tiempos de Cristo habían sido esclavizados por Roma. A modo que cualquier cosa que hicieran los judíos tenían que hacerlo
pidiéndole permiso a Roma. Los judíos en los tiempos de Cristo no podían matar a nadie, no podían aplicar la pena de muerte, a menos que un gobernador romano diera la orden. O sea, la esfera legal en los tiempos de Cristo la llevaba el poder romano, el poder civil de Roma. A modo que los judíos, aunque quisieran, no podían matar a Cristo, a menos que diera una orden un gobernador romano. Así que los judíos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Ir dónde? Poncio Pilato. Mira el diablo cómo trabaja. Detrás de este conflicto que se puede ver hay un conflicto invisible, donde hay fuerzas malignas disputándose territorio. Los fariseos buscaron la ayuda del poder civil de Roma para matar al Mesías. Mire qué interesante. En los tiempos de Cristo habían también muchas sectas, como lo hay hoy. Saben de que la nación judía se había dividido por lo menos en 5 sectas, las más sobresalientes. Habían más, pero las más sobresalientes eran 5. Estaban divididos doctrinalmente, todos eran judíos, todos profesaban ser hijos de Abraham, pero estaban divididos doctrinalmente. Por ejemplo, los fariseos no se querían con los saduceos. Estaban también los escribas, los herodianos y los celotes. No se podían ver, se odiaban doctrinalmente. Los fariseos con los saduceos, siempre que se veían, se agarraban de las mechas. ¿Saben qué significa ese término? Los fariseos y los saduceos eran polos opuestos, no se querían. Pero ¿saben algo muy interesante, hermano? Cuando decidieron matar a Cristo, se unieron y dejaron a un lado sus diferencias doctrinales y se unieron todas las sectas para buscar la ayuda del poder civil de Roma, porque tenían un solo objetivo: matar al Mesías, porque el Mesías guardaba los mandamientos y guardaba el sábado, como la ley de Dios dice. Así que los fariseos, los judíos todos, hicieron una coalición impía para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así matar al Mesías. Mateo 27, 1 al 2. Mateo capítulo 27, versículo 1 al 2. Dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle ¿qué? A muerte. Y le llevaron atado y le entregaron ¿a dónde? Poncio Pilato, gobernador. ¿Notan dónde lo están llevando? Donde Poncio Pilato. O sea, la iglesia de los tiempos de Cristo está buscando la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera un decreto de matar al Mesías. Y noten cómo dice Juan capítulo 19, versículos 11 al 12. Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí. Aquí Cristo está diciéndole esto a Pilato: si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos, noten, ahí está la coalición. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, ¿no eres amigo de qué? César. ¿Quién era César? El emperador ¿qué? Romano. Todo el que se hace rey, a César se opone. Noten lo que están diciendo los judíos. La iglesia de los tiempos de Cristo están apoyando y uniéndose con el poder civil de Roma, con un solo propósito: matar al Mesías. O sea, en los tiempos de Cristo hubo una coalición impía de iglesia y Estado. La iglesia se unió con el Estado. Y saben de que cuando se hace eso se llama adulterio, fornicación espiritual. Cuando la iglesia busca la ayuda del poder civil, eso se llama fornicación. Por eso, hermanos, es diabólico
que cuando hay pleitos en la iglesia, los hermanos vayan a las cortes y a los juzgados. Eso es satánico y diabólico. Cuando hay una discusión entre hermanos, la Biblia dice a dónde tenemos que ir. Los ancianos, los líderes eclesiásticos, no ir donde la policía, ni al juzgado, ni a la corte. Eso es diabólico. Y un hermano que haga eso merece que sea defraternizado porque causa oprobio a la iglesia. Los problemas internos de la iglesia deben solucionarse internos. ¿Me doy a entender? Mientras que los judíos, al ver que no podían aniquilar a Cristo, buscaron ayuda del poder civil de Roma. Ahora vamos a ver algo muy interesante. La nación judía rechazó abiertamente al Mesías. Abiertamente dijeron, no queremos al Mesías. Juan 19:15. Juan 19:15 dice, pero ellos gritaban, ¿quiénes? Los judíos. Los judíos eran el profeso pueblo de Dios. ¿Saben que la Biblia dice, a los suyos vino y a los suyos qué? No lo recibieron? Pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, noten cómo dijeron, no tenemos más rey que a César. No queremos al Cristo. Nuestro rey es César. Mire, hermanos, terrible, hermano. Ahora, pero esto se pone más interesante, hermanos. Los judíos, al no poder hallar la forma de cómo acusar a Cristo y de emboscarlo, saben de que se desviaron a otro método. Saben, hermanos, que los judíos se ponían rabiosos porque los judíos nunca pudieron convencer a Cristo para que Cristo aceptara sus traiciones y falsas doctrinas. Los fariseos sentían rabia de Cristo porque un niño que nunca fue al Sanedrín a estudiar teología sabía más que ellos. Los fariseos les daba rabia y no hallaban como la forma de deshacerse de ese niño. Así que saben de que se desviaron a otro método. Y esto lo dijo el hermano Ernesto. Cuando el diablo no puede convencer a alguien con sus falsas teorías, cuando el diablo no puede meterle a usted en la mente sus falsas doctrinas, el diablo hace uso de la fuerza y la violencia. ¿Saben de qué eso pasó durante la Edad Media? Durante la Edad Media, la iglesia papal buscó la ayuda del poder civil y los sacerdotes romanos daban la orden para que el poder civil matara a los supuestos herejes. Y fue así como surgió la mal llamada Santa Inquisición Romana, donde la iglesia papal mató miles de protestantes durante la Media usando al poder civil. Noten, se repitió la historia. Los judíos buscan la ayuda del poder civil de Roma para matar al Mesías. Siempre que la iglesia se une con la política, eso resulta en persecución contra un remanente que se opone a esta coalición. Pero el diablo, al ver que no podía contra Cristo, no había forma como los fariseos acusar a Cristo. No había forma como demostrar de que Cristo, para poder acusarlo ante el rey. Noten qué interesante, hermano. Los fariseos llegaron donde Poncio Pilato. Este está diciendo que es rey. Y Pilato le interrogó, ¿eres tú rey? Tú lo has dicho. Pero Cristo era rey, no en el sentido político, sino en el sentido que era rey de los judíos, porque Él es rey de reyes y señor de señores. Pero los judíos usaron eso para ir a decir, este se está haciendo pasar por rey. Quiere usurpar el cargo de César. Pero Pilato lo interrogó y supo que el término rey era en otro contexto que Cristo lo estaba usando. Pero ahora Pilato sale y le dice, mire, yo no he hallado ningún delito en este hombre. Mire qué interesante. Aún así, los judíos vuelven a presionar a Poncio Pilato y le dicen, si tú lo dejas ir, no eres amigo de César. Ahora, quiero que se pongan
Quiero que pongan atención a lo que voy a decir, hermano. Escuchen, el diablo, oigan bien, levanta falso testimonio cuando no puede contra los hijos de Dios. Así que el diablo, al ver de que no podía contra Cristo, los fariseos contrataron gente para que hablara mentiras en contra de Cristo. Falso testimonio. Noten cómo dice Mateo 26, 59 al 61. Mateo 26, 59 al 61. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban que falso testimonio contra Jesús. Como no podían contra él, ¿qué es lo que hicieron? Ahora vamos a inventarle algo. Téngalo por seguro que cuando alguien no puede contra los hijos de Dios, usa la violencia y usa falso testimonio. Saben de que la historia se va a repetir. Dice la Biblia que vamos a ser llevados ante los concilios y tribunales y vamos a ser acusados de falso testimonio. Nos van a llevar y los van a acusar ante gobernadores y reyes, dice Cristo. Porque este es un método que el diablo siempre ha usado. Cuando no pueden contra los hijos de Dios, usa la violencia y usa falso testimonio. Aquí dice, buscando falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no le hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, por fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, noten, este, despectivamente, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Noten que estaban sacando de contexto las palabras de Cristo. Cristo dijo eso, pero ¿de qué templo estaba hablando? De su cuerpo. Pero estos impíos estaban diciendo, oh, quiere decir que quiere destruir el templo de Jerusalén. No, ¿cómo va a destruir el templo? Entonces este es un guerrillero. Sí, imagínense, este quiere poner una bomba al templo. Falso testimonio. ¿Es cierto que Cristo dijo esas palabras? Sí, yo voy a destruir el templo y en 3 días lo reedificaré. Hablaba de que él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Su templo era su cuerpo. Pero estos apóstatas estaban tergiversando el mensaje de Dios y estaban aplicándolo al templo de Jerusalén para que eso, al llegar a los oídos de Roma, eso iba a ser como un atentado. Ya saben cómo va. Ahora, hay una profecía en el Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. Hermanos, saben de que el diablo une a su gente. Y al final de la historia va a haber otra persecución. Lo leímos en Apocalipsis 12, 17. El diablo va a unir a todo el mundo. El diablo va a unir a las religiones. Va a unir a los poderes políticos y religiosos. También como pasó en los tiempos de Cristo, para matar a Cristo, pero ahora va a ser en la persona de sus hijos que guardan los mandamientos. Amén. La historia se vuelve a repetir. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ¿qué? Unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Noten que esto se cumplió con la muerte de Cristo. Los judíos se unieron en un solo cuerpo para buscar la ayuda de Roma y así matar al Mesías. Los adventistas del séptimo día hemos siempre sostenido que al final de la historia habrá otra persecución y va a ser de la misma índole. La iglesia se volverá a unir con el Estado para perseguir al pueblo de Dios. Saben, hermanos, que hoy en día hay muchas iglesias y sectas y todas dicen que tienen la verdad. Pentecostales, mormones, católicos, luz del mundo, un montón de iglesias por todos lados. Todas dicen que tienen la verdad y están divididas doctrinalmente. Los pentecostales no se quieren con los
Testigos de Jehová. Hay un montón de iglesias y todas dicen que tienen la verdad. Pregúntele a un católico, ¿su iglesia es la verdadera? La va a defender que la iglesia es la verdadera. Pregúntele a un pentecostal, la iglesia es la verdadera. Pero según la Biblia, al final de la historia, todas esas iglesias se van a volver a unir. Noten, se van a volver a unir. Todas esas iglesias que están hoy en día dispersadas por todo el planeta y que dicen que son cristianas, según la Biblia, se van a volver a unir con el sistema papal para buscar la ayuda del poder civil y así dar un decreto de matar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿Saben de que una vez que estaba predicando me dijo alguien, hermano Rafael Díaz, ¿no será que usted es muy alarmista con decir eso? Que al final de la historia la persecución será entre cristianos persiguiendo a otros cristianos. Sí, así dice la Biblia. Esto no es ningún fanatismo. Si hoy en día la gente nos critica de locos, nos critica de alarmistas, al final ya no van a hablar con palabras, sino que van a hablar con balazo. Nos van a echar la policía, nos van a echar las autoridades, así como hicieron los judíos con Cristo. Usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, deme más información. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a leer la Biblia. La historia se va a volver a repetir. Hay una historia que cuadra perfectamente con esto, hermanos. La historia de Juan el Bautista y cómo lo mataron. ¿Cómo fue la muerte de Juan el Bautista? Pero ¿cómo lo mataron? Hubo un procedimiento. ¿Saben de que con la muerte de Juan el Bautista hubieron 3 integrantes? 3 integrantes mataron a Juan el Bautista y estos 3 integrantes se unieron para volarle la cabeza al profeta de Dios. ¿Quiénes fueron estos 3 integrantes? Leamos Marcos 6, 18 al 20. La historia de Juan el Bautista es una tipología de cómo el diablo va a unir a las iglesias protestantes junto con la iglesia católica y los poderes políticos para perseguir al pueblo de Dios. Y no es ningún alarmismo. Veamos lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 6, versículo 18 al 20. Porque Juan decía a Herodes, noten, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías lo acechaba. ¿Quién odiaba a Juan el Bautista? Herodías. ¿Quién era Herodías? Una mujer prostituta que estaba viviendo en adulterio con Herodes. ¿Quién era Herodes? Un rey político. Noten. Y dice, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero quien odiaba a Juan el Bautista era Herodías. ¿Por qué era odiado a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista les desenmascaraba el pecado en la cara, porque estaban viviendo en adulterio. Noten. Ahora leamos Marcos capítulo 6, versículos 21 al 28. El diablo no pierde ninguna oportunidad, ¿no? Marcos capítulo 6, versículos 21 al 28. Pero venido un día que oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó. Noten, aquí vemos el tercer integrante. Vemos a Herodes, el rey político. Vemos a una prostituta que quería la cabeza de Juan el Bautista. Y ahora vemos el tercer integrante, que es la hija de Herodías. Y vamos a ver de que Herodías domina al rey político y domina a la hija. Porque en realidad quien quería la cabeza de Juan era la ramera.
Herodías. Y dice, entrando la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te haré hasta la mitad de mi reino. Para que Herodes haya dicho esto es que estaba borracho. Estaban bebiendo vino en esta fiesta. Porque solamente alguien borracho puede decir esto, te haré la mitad de mi reino. Estaban bebiendo vino. Y ahora noten, saliendo ella, la hija, dijo a su madre, o sea que la hija no había pedido nada, sino que fue a consultar ¿a dónde? Donde su madre. ¿Y qué creen ustedes de que la madre le iba a pedir? Le iba a decir. Noten cómo dice, saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. O sea, ¿quién en realidad odiaba a Juan? No era Herodes, porque Herodes escuchaba el mensaje de Juan y sabía que era profeta. Tampoco la hija quería la cabeza de Juan. La hija la pidió porque la madre le dijo. Noten qué interesante. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Saben, hermanos, que Herodes, cuando escuchó esto, se sintió perplejo, atónito, con un nudo en la garganta? Pero había una promesa que había hecho. ¿Saben por qué Cristo dijo, guárdense de la levadura de Herodes y de los fariseos? Se refería a este Herodes, la hipocresía. En la mano de Herodes estaba la potestad de no dar ese decreto. Pero Herodes prefirió dar el decreto para no quedar mal con los invitados. Saben de que hay mucha gente que se va a perder porque prefirió mejor agradar a los hombres. Y esto lo podemos aplicar aún hasta en la iglesia. Hay hermanos que por no perder un puesto o un privilegio en la iglesia se ponen de parte del error y defienden el error. La levadura de Herodes, la hipocresía. Y noten cómo dice, y el rey se entristeció mucho a causa del juramento y de los que estaban en la mesa. No quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a un guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y noten, el guarda fue y decapitó en la cárcel a Juan, trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha. Y la muchacha, ¿a quién se la va a dar? A la madre. ¿Notaron? En la muerte de Juan vemos un rey político, una prostituta y una hija. ¿Saben de qué esta tipología? En Apocalipsis vemos esto como sistemas apóstatas. ¿Saben de que según la profecía, en el tiempo del fin, Herodes representa a todos los poderes políticos? Herodías, que era la prostituta, representa a una gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Y la hija representa a las hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ve acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Hay una ramera, igual como Herodías. Pero esta ramera no es algo literal. ¿Quién es la gran ramera de Apocalipsis? Representa al sistema papal como sistema. No estamos criticando a las personas, porque en este sistema hay pueblo de Dios. Amén. Pero la gran ramera es el sistema papal por su falsa doctrina. Es un sistema político y religioso. Y en profecía apocalíptica, cuando un pueblo se prostituye y se mezcla con la política, se convierte en ramera. Amén. Por eso es que en Ezequiel vemos de que el pueblo de Israel, cuando se corrompió con las naciones paganas, Dios le llamó, te has vuelto una gran ramera. Ezequiel 16:30. Aquí vemos una gran ramera que fornica con los reyes de la tierra.
la que está sentada sobre muchas aguas, o sea que es una religión falsa que controla las muchedumbres, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Ahí está la tipología de Herodes. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea que así como Herodes está ebrio y están tomando vino en esta fiesta, ¿qué es lo que hace la ramera con los reyes de la tierra? Toma vino. ¿Y qué es el vino en profecía? Falsa doctrina. La gente está embriagada con falsa doctrina. Amén. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Se le puede dar estudio bíblico a un borracho? Alguien que esté bien borracho. ¿Se le puede dar estudio bíblico? ¿Por qué? No va a entender porque está ebrio. ¿Por qué la gente hoy, por más que se le predique la verdad, no quieren aceptarla? Dígame por qué. Porque están ebrios ¿con qué? Con el vino de Babilonia, que son ¿qué? La falsa doctrina. ¿Sabe, hermano? Les voy a poner un ejemplo. Yo ahí en Santa Lucía fui a darle estudio bíblico a una, ¿cómo se le llama las que dan catequesis? Catequista. Una señora que era veterana de guerra del catolicismo romano. Le gustó como yo le predicaba y ella me dijo, voy a aceptar los estudios bíblicos. Y empecé el estudio bíblico, hermano. Mire, cada estudio bíblico me desvaciaba mi mente dándole información. Y le gustaba a ella. Le gustaba a ella cómo yo le explicaba los textos bíblicos. Y lo que más le gustó es cuando le saqué el 666 de Juan Pablo II en latín. Se quedó impactada. Le gustaba. Y cada vez que iba al estudio bíblico le encantaba. Y me hacía preguntas. Yo se las contestaba con su propia Biblia. Y cuando llegamos a los mandamientos, hermanos, ella se quedó atónita. Imagínense, alguien ya veterano de guerra en el sistema papal y no había captado que ahí dice... En Éxodo 20, acuérdate del sábado para santificarlo. Ella le habían dicho que era el domingo. Fue un choque. Pero lo interesante es que le di toda mi información. Esa señora, hermano, solo faltó que le diera mi cerebro en un plato. Y ya cuando llegamos a la lección del bautismo, le dije yo, ¿usted quisiera bautizarse como nuestro Señor Jesucristo y pertenecer a la iglesia adventista? ¿Saben qué es lo que dijo la señora? ¿Sabe qué es lo que me dijo? Me había guardado tanto cariño y esa señora, no sé qué es lo que pasó, no sé si estará viva esa señora, pero cuando vaya a Santa Lucía voy a buscar otra vez a esa señora. La señora me dijo, mira, me dijo, como me había guardado tanto cariño que me decía Rafaelito, mira, Rafaelito me dijo, estoy más que seguro y de acuerdo que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Pero eso me impactó a mí lo que me dijo. Pero ¿saben qué es lo que me dijo? Pero no puedo bautizarme en la iglesia adventista porque aquí nací y aquí me dejó mi papá y aquí voy a morir. ¿Ebrio con qué? Con el vino de Babilonia. Hay gente que por más que se le explique, mire cómo dice aquí, se hacen tercos, ciegos y les agarra como una ira. Se enojan. Son soberbios. Porque están ebrios ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Y un borracho anda iracundo, un borracho anda furioso, un borracho en la calle dice que se mata con cualquiera, porque así son los borrachos. Dice que esta ramera fornica con los reyes de la tierra. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por falta de tiempo no podemos explicar esta simbología. Pero noten que esta ramera tiene hijas, igual como Herodías. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Platicando una vez con un pentecostal en un comedor, ustedes saben de que esas personas que son pastores ya no hay que hablarles lechita, hay que hablarles temas sólidos para que salgan del engaño. Y cuando yo encuentro un pastor de otra iglesia me pica la lengua por hablar. ¿Qué opina usted, le dije yo, de la ramera de Apocalipsis 17?
¿Quién es para usted? Le dije al pastor. No tardó en decirme la iglesia romana. Ok, ¿estamos bien? Ahora díganme quiénes son las hijas. ¿Saben qué es lo que me dijo? Vos estás diciendo que somos rameras nosotros, me dijo. Captó el mensaje. Lo captó. Vos estás diciendo que nosotros somos las rameras, la vi. Yo le expliqué. ¿Cuál es la característica del pueblo de Dios, de la mujer de Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos? ¿Usted está de acuerdo que una iglesia donde no guarda los mandamientos es una iglesia ramera? Sí, me dijo. Y ahí me lo llevé hasta que te rezamos con el cuarto mandamiento. ¿Saben de que la gente cuando escucha el mensaje adventista les encanta? Porque la forma que la iglesia adventista presenta el mensaje y la doctrina y la información que da la iglesia adventista, nadie se puede resistir. La gente dice, me gusta. Me encanta el mensaje de la iglesia adventista, pero la gente no quiere. Porque están ebrios con qué? Con el vino de Babilonia, tan borracho. Aquí dice, Babilonia la grande, la madre de la ramera. Según mi Biblia, estos tres integrantes se van a unir para perseguir otra vez al pueblo de Dios. O sea que las iglesias protestantes se van a tornar ¿en qué? En perseguidoras, como la madre. Pero ¿de dónde van a recibir la orden? De la madre. Porque ¿quién le dio la orden a la hija? La madre. ¿Para matar a quién? Al profeta. Para terminar, ¿dónde dice eso? Que la persecución va a ser entre profesos cristianos persiguiendo a otros cristianos. Pregunto, ¿quién mató a Abel? Su cuñado. No. ¿Quién lo mató? Su propio hermano. ¿Quién persiguió a Jacob para matarlo? Su propio hermano, que se llamaba ¿cómo? Esaú. ¿Quién quería clavar en la pared a el rey David? Saúl. ¿Y Saúl era de otra nación o del pueblo de Dios? Del pueblo de Dios. ¿Quién vendió a José con los amalecitas? Sus propios hermanos. Noten. ¿Quién dio la muerte para que mataran a Cristo? ¿O quién buscó la ayuda del poder civil para que mataran a Cristo? ¿Los paganos o su propio pueblo? Su propio pueblo. Siempre es así. La persecución es entre profesos cristianos persiguiendo a otros cristianos. La historia se vuelve a repetir. Amén. Todas esas iglesias evangélicas que hoy rechazan la ley de Dios van a unirse para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y esto no es ningún fanatismo, lo dice la Biblia. Amén. Si no somos perseguidos, vamos a ser ¿qué? Perseguidores. ¿Dónde dice eso? Juan 16, versículos 1 al 4. Juan 16, versículos 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. ¿Están conmigo, hermano? Los van a expulsar desde la sinagoga. ¿Qué es sinagoga hoy? Los templos. Los van a expulsar. Nos van a echar la policía. Los van a ir a acusar a los juzgados. Los van a ir a meter presos a la cárcel. ¿Por qué? Por la verdad. O sea que los reyes políticos van a dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la ley de Dios. Van a hablar como el dragón. Y note cómo dice: mas cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. O sea, ¿lo van a hacer en nombre de quién? De Dios. Esta masacre la van a hacer en nombre de quién? Terrible, hermanos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que yo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Hermanos, estos temas parecen temas que son fuertes quizás para alguien que los escucha por primera vez, pero es la realidad. Amén.
Estamos en el tiempo del fin, hermanos, donde las cosas están poniendo color de hormiga. ¿Saben qué significa ese término, color de hormiga? Cada día se está viendo la oposición al mensaje. Cada día se está viendo la oposición a la ley de Dios. Miren, hermanos, si hoy en día la gente solamente usa la boca para ultrajarnos y para hablar cosas despectivas del pueblo de Dios, vendrá tiempo donde usarán la fuerza para perseguir al pueblo de Dios. Y esto no es ningún chiste, ninguna historia, ninguna fábula. Siempre ha sido así. El diablo ha usado la fuerza para perseguir al pueblo de Dios. La historia de los judíos se va a volver a cumplir. Todas las sectas se van a unir en puntos comunes para perseguir al remanente, usando al poder político, a los poderes políticos del mundo. Hermanos, hay que prepararnos. ¿Sabemos de qué esto va a llegar? Sí. Es profecía. No podemos pasarla por alto. No podemos evitar esto. Tampoco no podemos evitar de que esto no suceda. Porque va a venir otra persecución sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Tener miedo? No. No tenemos que tener miedo, hermanos. ¿Por qué vamos a tener miedo? Si tenemos miedo, dice que los cobardes no entrarán ¿qué? Al reino de los cielos. Hay gente que dice, yo no quiero problemas, mejor me quedo así como estoy. Cobarde. Noten. Y los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, hermano. Pedro. Que nadie padezca por malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si padecéis por causa de Cristo, sois bienaventurados. Amén. Yo no sé por qué la gente le da miedo, pues, predicar la verdad. Aquí en esta comunidad no hemos venido a ofender a nadie, simplemente hemos venido a predicar la verdad, lo que está escrito en la palabra. Amén. Quizás para muchos estos temas deben de ser así muy fuertes y muy de golpe. Pero la gente tiene que conocer esto. Que todas esas iglesias se van a unir, hermanos. Y eso se va a cumplir. Las hijas se van a unir con la madre para buscar la ayuda de los poderes políticos y así matar al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido, no para tener miedo, sino para prepararnos, porque muy pronto Cristo vendrá con poder y gloria. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Amén. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permitiste escuchar este mensaje. Gracias, Padre, porque estos mensajes, Señor, abren nuestra mente y nuestro corazón para que podamos conocer la verdad Amén. que muchos ignoran, hermano. Gracias porque permitiste que tus hijos predicaran este mensaje en esta colonia. Bendice a las personas que están escuchando estos mensajes, que puedan corroborarlo con sus Biblias y que puedan creer lo que dice tu palabra. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios los bendiga y feliz noche. Amén.